Muy buenas noches, saludamos a cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales. El día de hoy estamos aquí reunidos 5 jóvenes quienes pertenecemos a la Escuela del Discipulado de la Misión Internacional Evangélica Pentecostés Primitiva. El día de hoy presentaremos un panel basado en la siguiente pregunta: ¿qué nos presenta la Biblia? Nosotros, cabe destacar que nos encontramos apercibiendo enseñanzas de parte de la sierva del Señor, una sierva usada por Dios y llevada a una gran cantidad de naciones por medio del Espíritu de Dios. Estamos recibiendo enseñanzas que van ligadas acerca de cómo nos llegó la Biblia, su interpretación y también aspectos ligados a la hermenéutica. Amén. Estos días que estamos viviendo son días de gloria en donde estamos reunidos una gran multitud de jóvenes quienes apercibimos estas enseñanzas espirituales a cargo de la sierva del Señor. Y antes de comenzar con este panel de discusión, vamos a oír a cada uno de nuestros hermanos quienes se encuentran aquí acompañándome, y vamos a oír en primer lugar a nuestro hermano Morris. Amén, hermano Morris, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientes? Amén, gloria a Dios. Bueno, en estos días que estamos viviendo aquí de las enseñanzas, me siento muy contento y muy feliz, ya que estamos compartiendo con mis hermanos en la unidad en Cristo, el amor fraternal en nosotros. Y muy feliz, contento, ya que la sierva del Señor nos está dando enseñanzas, consejos y nos está profundizando acerca de la Biblia. Muy bien, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Jeremías Delgado. ¿Qué nos puede decir? Gloria a Dios, buenas noches. ¿Qué tal? Saludando primeramente a la sierva del Señor, a Pastora Giselle Delgado y a todo el cuerpo de Cristo. Me siento muy bien, la verdad, en estos días de fraternidad que tenemos con Dios, acercándonos a Dios en palabra, en oración, y cada día aprendemos más de Él. Muy feliz, muy contento. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Aarón Delgado. ¿Qué nos puede decir, hermano Aarón? Bueno, la verdad en estos días estamos confraternizados en el amor de Cristo, y también estamos recibiendo enseñanzas y para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y también estamos orando, estamos intercediendo por cada joven, así también para que también estén en el camino de Cristo igual que nosotros. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar, ya para terminar con esta breve introducción, ¿cómo te sientes, hermano Johan Delgado? ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, tengan buenas noches todos. En estos tiempos de acá que hemos estado en Gloria, junto a mis hermanos, todos, siempre compartiendo experiencias, aprendiendo sobre la Biblia, y sí, me siento bien todos estos días que hemos estado aquí, porque hemos estado recibiendo enseñanzas aparte de la sierva, de los hermanos, de los que tienen acá ya experiencias, y sí, la verdad me siento bien y cómodo habitando con ellos. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a cada uno de nuestros hermanos, y ahora sí vamos a introducirnos en el panel de discusión. Bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué nos presenta la Biblia? Nosotros hemos preparado un análisis bastante completo acerca de lo que la Biblia presenta, pero antes de presentar aquello, vamos a escuchar a cada uno de mis hermanos quienes van a dar una respuesta basada en una postura en particular acerca de esta pregunta. Y vamos a oír ahora a nuestro hermano Jeremías. Y quiero hacerle la siguiente pregunta a usted: ¿qué nos presenta la Biblia? La Biblia, bueno, es extenso porque la Biblia nos demuestra muchas cosas, pero algo importante que nos proporciona guía, nos proporciona vida, sabiduría, consejos. El libro es un canon perfecto donde hay palabra de Dios. Muchísimas gracias. Ahora ¿qué nos puede decir usted, hermano Morris, en base a la pregunta ¿qué nos presenta la Biblia? Bueno, ¿qué nos presenta la Biblia? Lo que yo, al leer la Biblia, lo que veo es que nos presenta algo muy precioso, muy preciado, que es la salvación. Y la salvación por medio de Jesús, que Dios envió a su Hijo, como dice en el libro de Juan, que Dios envió a su Hijo a este mundo por amor a nosotros, que todo el que crea en Él pueda ser salvo.
Muy bien, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Aarón. ¿Qué nos presenta la Biblia? Amén. A mi parecer, la Biblia nos brinda consejos para los obispos, para los diáconos, para los ministros, para los jóvenes y también a los líderes. Muy bien, y ya para cerrar, ¿qué nos puede decir, hermano Johan? ¿Qué nos presenta la Biblia? Sí, la Biblia es un tema muy amplio, pero desde mi perspectiva de vista, pienso que la Biblia nos presenta acerca de Jesús, desde su nacimiento, su vida, su muerte, resurrección y ascensión y algunas enseñanzas que nos da. Muy bien, acabamos de escuchar nosotros 4 respuestas basadas en diferentes perspectivas, y estas son, por ejemplo, consejos hacia los jóvenes, el plan de salvación, la vida de Jesús y consejos para ministros y líderes de la iglesia. La Biblia en realidad presenta grandes tópicos que nosotros vamos ahora a hablar en mayor detalle. Y ahora sí vamos a empezar de manera formal, y nosotros, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a responderla basándonos en 2 puntos. El primero basándonos en la estructura de la Biblia, y el segundo basado en el contenido de la Biblia. Es decir, el primero va a estar relacionado a cómo la Biblia se distribuye, a cómo se ordena. Y por otra parte vamos a analizar también qué nos presenta la Biblia según su contenido, es decir, según los temas, las ideas y toda la postura que se muestra en la Biblia. Amén. Y ahora sí, vamos a empezar en primer lugar hablando de la estructura de la Biblia. Bien, cuando hablamos de la Biblia, sabemos que nos referimos al cristianismo. Y cuando hablamos del cristianismo, obviamente que no solamente nos referimos a los cristianos protestantes o evangélicos como nosotros, sino que también involucra a otra cantidad de denominaciones, como por ejemplo las sectas, como la Iglesia Católica Romana. Amén. Y ellos consideran un conjunto de libros que vamos a ahondar en el por qué no deberían considerarse en la iglesia, porque no establecen doctrina. Amén. Y vamos a hablar ahora de la literatura apócrifa. El término apócrifo es un término griego que significa encubierto o escondido. Definida de una manera más detallada, la literatura apócrifa es un término que se utilizó a menudo para referirse a un conjunto de 14 documentos que fueron escritos desde el año 200 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Amén. Los apócrifos proveen una vista panorámica de la creencia judía acerca de la primera venida del Mesías y de las esperanzas judías acerca del reino mesiánico venidero. La Septuaginta, que fue la traducción griega de la Biblia, contenía desde su comienzo estos libros apócrifos, mientras que el Antiguo Testamento hebreo no los contenía. Es allí en donde surge una gran dicotomía entre el considerar o no considerar este conjunto de libros denominado apócrifos como escritura inspirada. Vemos cómo desde aquel entonces una gran multitud alrededor del mundo de personas otorgaban la canonicidad a los apócrifos. Es así que la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica Romana, en líneas generales, consideraban a los apócrifos como escritura inspirada. Y voy a mencionar ahora ese total de 14 libros, los cuales son Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, el cántico de los 3 jóvenes, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y Primera y Segunda de Macabeos. Muy bien, sabemos ahora de que existen muchas sectas alrededor del mundo, como la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega. Pero es importante reconocer en qué año se hizo esta distinción entre la determinación de qué grupo y número de libros son considerados como escritura inspirada. Y no fue hasta el año 1643 en donde, gracias a las reformas protestantes que advertían ya a las iglesias sobre el tener cuidado qué libros considerar
considerar para poder establecer doctrina. Y voy a mencionar ahora lo dicho en una declaración de fe dada por Westminster en el año 1643, en donde él dijo lo siguiente: los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser divinamente inspirados, no forman parte del canon de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios. En pocas palabras podemos decir de que ese conjunto de 14 libros denominado apócrifos carecen de autenticidad, son escritos heréticos y no establecen doctrina, y por lo tanto no tienen que considerarse en la Iglesia del Señor. Ahora, una vez ya establecido y el argumentado el por qué no debemos considerar ese grupo de 14 libros denominado apócrifos, ahora vamos a hablar acerca de los 66 libros que son inspirados por Dios y por medio de su Espíritu, y para eso vamos a invitar a nuestro hermano Morris, quien va a distribuir ese conjunto de libros según su género literario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionó, la Biblia tiene una totalidad de 66 libros, 39 conformada en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Bueno, estos libros se subdividen según su género literario. Veremos los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales se les denomina los Pentateucos o la Torá. La palabra Pentateuco se divide en dos, en penta, que significa 5, y en teuco, que significa rollos. Y la palabra Torá en hebreo significa instrucción, enseñanza o ley, de manera que en sus 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios hacia el pueblo de Israel, los cuales son el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Continuamos con los libros históricos. Son históricos porque el objetivo principal de los escritores era mostrar la mano de Dios al pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Y estos libros son el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego siguen los libros poéticos. Estos libros poéticos son libros llenos de sabiduría y de enseñanza, que a través de sus versos se pueden expresar verdades sinceras y están envueltas en bellos lenguajes, los cuales son el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Luego siguen los libros proféticos. Son muchos los libros proféticos. ¿Por qué? Porque durante largo tiempo el pueblo de Israel conoció la voluntad de Dios a través de los profetas. Y estos libros son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En eso son los libros del Antiguo Testamento. Ahora veremos los libros del Nuevo Testamento, en lo cual comenzaremos con los evangelios. Evangelio significa buenas nuevas, y en esos libros nos muestran la vida de Jesús, su ministerio, los milagros, las enseñanzas que él dio a través de parábolas. Y esos libros son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego sigue el libro de Hechos, también considerado un libro histórico, en el cual nos habla acerca de la vida de los primeros cristianos de la iglesia primitiva y de los hechos del Espíritu Santo y la vida de los apóstoles. Luego siguen las epístolas, cartas dirigidas a la iglesia o a una persona encargada, los cuales son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de San Judas. Luego sigue el último libro del Nuevo Testamento, el cual es considerado un libro profético o el libro de revelaciones, el cual ahí nos deja las profecías para los últimos tiempos, el cual es el libro del Apocalipsis. Bueno, ya analizado este tema, este primer punto importante acerca de la estructura de la Biblia, ahora pasaremos al segundo punto muy importante, acerca de qué nos presenta la Biblia según su contenido. Y para eso vamos a dar pase a nuestro hermano Jeremías Delgado, el cual nos va a hablar desde el libro de Génesis hasta el libro de Job. Gracias, buenas noches. Me toca explicar sobre los libros pentateucos o la Torá,
Esto es lo que venimos aprendiendo dentro del discipulado en estos días de libertad y de bendición. Amén. Ya sabemos que los libros están divididos por Nuevo y Antiguo Testamento, y voy a empezar por los primeros Pentateucos, que es el primer libro de Génesis, significa principio. Acá expone la creación de la tierra y de todo ser viviente sobre su faz, la entrada al pecado a través del hombre y la mujer, pero Jesús está representado acá como creación, como arca de Noé y como cordero de Abraham. Gloria a Dios. En el segundo libro, que es el libro de Éxodo, significa salida, o en hebreo Shemot, la salida. Trata de cómo los israelitas, el pueblo de Dios, deja la esclavitud por mano de Yahweh, que es Jehová. Acá Jesús está representado como el tabernáculo, sabiendo que el pueblo estuvo 430 años de esclavitud. Gloria a Dios. Pasamos al libro de los Levíticos y vemos los deberes del sacerdocio, como sacrificio de animales dentro del tabernáculo. Esto se hacía una vez por año, entraba el sacerdote al tabernáculo, que era para el perdón de los pecados. Amén. Jesús aparece acá como pacto de Abraham. Gloria a Dios, aleluya. En Números vemos la vida con Dios durante el camino, al lugar donde verán el cumplimiento de su promesa, la tierra que fluye leche y miel. Jesús está representado acá como como nube de día y fuego de noche. Gloria a Dios. En Deuteronomio, como el último Pentateuco, Moisés dirigió al pueblo cuando llegaron a Moab, a las puertas de la tierra prometida, a punto de cruzar el Jordán. Y acá Jesús aparece representado como la niña de sus ojos. Gloria a Dios. Muy bien. Tengo una pregunta para usted, hermano Jeremías. Sí. Y es que tal vez las personas o los oyentes que nos escuchan a través de las redes sociales tienen a veces muchas inquietudes. Sí. Y, por ejemplo, yo cuando vine a la iglesia, mi pregunta fue: ¿por qué es tan relevante para el pueblo judío el conocer la Torá? Okay, ¿Qué de relevante te tiene? voy a decir qué tiene de relevancia. Los 5 Pentateucos son importantísimos para el pueblo de Israel, porque esto viene de trascendencia, de generación en generación. Los niños apenas nacen, ya tienen su enseñanza hasta los 12 años. Y es una ley para ellos. El Torá es una ley. Es una ley que tiene 10 leyes, pero en realidad son 613. Amén. Amén. Siguiendo con el siguiente libro, el libro de Josué. Acá vemos cómo Dios muestra su fidelidad con el pueblo y su pacto. Porque cuando ellos se instalan en la tierra prometida, Dios sigue mostrando sus obras, su fidelidad, su poder. Acá Dios aparece representado como el cordón de grana. Gloria a Dios. Pasamos al libro de Jueces, y en Jueces muestra lo que ocurre cuando la sociedad se desliza hacia el mal, cuando toman sus caminos, un camino que a Dios no le agrada. Dios tiene trazada la vida de cada uno de nosotros, pero también muestra la misericordia de Dios a alguien que se arrepiente. Amén. Y acá Jesús aparece representado como la quijada de asno. Gloria a Dios. Y en Ruc Él aparece como lealtad y como recompensa. En primera y en segunda de Samuel, Él es el dulce cantor de Israel. En primera y en segunda de Crónicas y Esdras, Él es la restauración. En Nehemías es la edificación del templo y retorno del cautiverio. Pero sabemos muy bien que todos no volvieron del cautiverio. Daniel es una de las personas que se quedó, que no volvió para el cautiverio que tuvo el pueblo de Dios. Amén. El siguiente libro es el libro de Esther. Acá Jesús está representado como la fiesta de Purim. La fiesta de Purim, se cuenta la historia que un rey persa, quiso acabar con la generación, con todo el pueblo de Dios en un solo día, hombres, mujeres, niños, pero no pudo. Y el pueblo de Dios le dio la victoria, y ahí hacen la fiesta que le ponen Purim. Amén. Y con el último libro que me toca hablar, vemos a Job, que muy bien sabemos la historia de Job, que era un hombre justo, un hombre Perfecto. temeroso y perfecto ante los ojos de Dios. Amén.
sobre la faz de la tierra. Y acá Jesús aparece como que Él es la paciencia, amén. Y algo que le voy a dejar en muy claro, que Dios está involucrado en la vida de cada uno de nosotros, de todos los que estamos acá en esta conferencia. Y sobre usted que está atrás de esa pantalla, quiero decirle que todos estamos en el plan de Dios. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a oír el mensaje que nos tiene preparado nuestro hermano Johan Delgado, quien nos va a hablar ahora desde el libro de los Salmos hasta el profeta pentecostal Habacuc. Te escuchamos, hermano Johan. Sí, muchas gracias. Dando continuación sobre el contenido de la Biblia, empezamos con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el himnario a los hebreos, escrito por el rey David, por Asaf y entre otros personajes de la Biblia. Los Salmos contienen elementos como adoración, oraciones, doctrina y oraciones en las que se pide liberación. Todo esto se escribe con una gran variedad de sentimientos humanos como tanto espirituales. Aquí Jesús se manifiesta como el pastor y el gran coro. Después, pasando con el siguiente libro de los Proverbios, es el primero de los 3 libros sapienciales de Salomón, que contiene abundante sabiduría y práctica para la vida diaria. Esto también nos habla en su libro, en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jesús se manifiesta en este libro principalmente como la sabiduría. Pasamos al siguiente libro, en el libro de Eclesiastés. Salomón escribe este libro en el acoso de su carrera. La mayor parte de este libro habla sobre la futilidad de una vida que se centra en Dios y su voluntad en los que nos pide mayormente en este libro. Y Jesús se manifiesta como el predicador. Pasando en el siguiente libro, en Cantar de los Cantares. Este es uno de los 1000 cantares que escribió Salomón. Muchos judíos y cristianos dicen que este libro es sobre un amor oriental, una relación matrimonial pura, relación en pareja, como por así decirlo, un libro romántico, pero esto nos trata de decir que ese es el amor que tiene la relación de Dios con su iglesia. Y acá Jesús se manifiesta como la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Pasando al siguiente libro de Isaías, el significado literal de la palabra Isaías es la salvación de Jehová, tema que subyace en todo el libro. También nos habla en el capítulo 9, versículo 6, y mayormente esto engloba la salvación que revela de una forma tan explícita sobre la obra de Isaías. Jesús se manifiesta en este libro como admirable Dios fuerte, consejero y principio de paz. Pasando al siguiente libro, en el libro de Jeremías, el libro de Jeremías significa exaltado o escogido por Jehová. Jeremías fue escogido desde el vientre de su madre, antes que naciera como para que sea profeta. Y Jesús se manifiesta en este libro como el bálsamo de Gala. Pasando al otro libro, en el libro de Lamentaciones, orientalmente es parte del libro de Jeremías, pero más tarde se separó porque se leía en fiestas en público en Israel, y esto se incluyó en los 5 rollos. Pasando en el libro de Ezequiel, como su nombre lo indica, es Dios fortalece. Es muy apropiado para este hombre piadoso y de carácter firme, que particularmente representa sobre las dificultades que tendría que soportar en su vida diaria, en su formación y ministerio. Y Jesús se manifiesta aquí como la rueda sobre la rueda. Pasando al siguiente libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros proféticos que da luz y alarma hacia las predicciones de los temas apocalípticos. Aunque lo llevaron a cautivo siendo tan solo un niño de 15 años o un joven de 15 años, Daniel se distinguió por la sabiduría, administración y liderazgo espiritual que tenía. Jesús se manifiesta en este libro como la piedra cortada sin manos. Pasando al siguiente libro de Oseas, es el primero de los libros que los judíos llaman las 12.
que también se conoce como el libro de los profetas menores. Dios llama a Oseas con el fin de ejemplificar la relación entre Dios e Israel. Jesús se manifiesta en este libro como el que recoge a Israel. Pasando al siguiente libro de Joel, cuyo nombre significa Jehová Dios, describe una histórica y terrible plaga de langostas. Un juicio de Dios que es sobre el reino de Judá, seguido por una severa sequía. También nos habla sobre esto en el capítulo 1, versículo 15, en el Joel, que dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Jesús se manifiesta en este libro como el Dios que retorna hacia su pueblo y sobre el juicio que cae entre esta nación. Pasando al siguiente libro, en Amós, significa carga, palabra que en este libro profético es particularmente muy importante, porque Amós era un tosco pastor que vivía al sur del desierto de Jerusalén, y sus visitas a los grandes urbes de Israel le permitieron ver el pecado, la corrupción y la idolatría. También pasando al siguiente libro de Abdías, significa siervo y adorador de Jehová. Siendo el libro más corto del Antiguo Testamento, profetiza en cuanto a las revelaciones y la destrucción de los edomitas. Pasando al siguiente libro de Jonás, cuyo nombre significa paloma, es sumamente significativo para Dios, porque ya que revela y muestra misericordia a toda aquel persona que le busca con mucha sinceridad y humildad. En el siguiente libro de Miqueas, el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? El profeta proclama la venida del Mesías como el fundamento de esperanza y el futuro bendecido y glorioso. En el siguiente libro de Nahum, cuyo nombre significa consolación o consuelo, escribió este descriptivo poema sobre su majestad, el poder y la justicia de Dios. Y por último, en el libro de Habacuc, es muy poco lo que se sabe de este libro, pero principalmente nos habla y se dirige a las profecías y predicciones, que se engloba mayormente sobre las preguntas de la fe. Amén, hermano Johan. Te quería hacer una pregunta. Estuviste hablando acerca de los profetas y quería saber cuál de ellos habla y acerca del nacimiento de Jesús. Sí, el profeta que predijo el nacimiento de Jesús fue el profeta Isaías, ya que también hace mención de esta predicción en su libro, en el capítulo 7, y se da en los años 700 a.C. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a oír a nuestro hermano Aarón Delgado, quien va a continuar con el análisis de cada libro. Amén. Siguiendo con el libro de Sofonías, el libro de Sofonías comienza en un tono muy oscuro, muy sombrío, porque Sofonías habla acerca de los juicios de Dios al pueblo de Israel y Jerusalén, su capital. En Sofonías Jesús se presenta como el día de Jehová. Seguimos con Ageo. Sabemos que en el primer capítulo de Ageo exhorta al pueblo judío a reconstruir el templo, pero podemos ver que en Nehemías capítulo 12:27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para reunirlos en Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Bueno, en Ageo Jesús se presenta como el Señor que viene.
Seguimos con el otro libro de Zacarías. Zacarías habla de diversos mensajes para la época en la que fue escrita, ofreciéndonos profecías a largo plazo y también ofreciendo una perspectiva integral sobre la relación de Israel con Dios y el cumplimiento de sus promesas. Seguimos con Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento enfatiza la necesidad de una adoración verdadera en espíritu y en verdad, y la fidelidad al pacto y la esperanza en el futuro cumplimiento de las promesas divinas. Seguimos con San Mateo. En San Mateo ofrece una presentación de la vida de Jesús y las enseñanzas, subrayando su papel como el Mesías y el Salvador. En San Mateo Jesús se representa como el Rey. Seguimos con el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos presenta un relato enfocando y destacando la autoridad divina de Jesús y su llamamiento a difundir el mensaje del reino de Dios. En Lucas, Jesús es el hombre. En San Juan, nos relata la vida completa de Jesús y San Juan también nos da una pincelada de fuego para entender a Jesús y su ministerio. Sí. Ya que usted ahora acaba de mencionar acerca de la vida de Jesús, la pregunta es, para ti, ¿cuál es el evangelio más importante y por qué? Bueno, hermano Morris, respondiendo a tu pregunta, el Evangelio según San Mateo, en el primer capítulo nos habla de la cronología de Jesús, o sea, su linaje y de qué raíz viene. Sabemos que Jesús viene de la raíz de Judá, y también es importante porque está enfocado al pueblo de Israel. Bueno, seguimos con Hechos. Bueno, Hechos representa la venida del Espíritu Santo y también es un puente para entender más el Espíritu Santo y cómo actúa en nosotros. Seguimos con Romanos. Romanos habla de la doctrina cristiana esencial, enfatizando la salvación por la fe, la gracia divina y la transformación a través de Cristo. Seguimos con el libro de Corintios. Bueno, en las cartas a los Corintios nos enseña de una iglesia al principio que está llena del Espíritu Santo, y Dios usa a Pablo y hace formar una iglesia en Corintio, pero al final sabemos que Corintios se volvió una iglesia fría al final. Y bueno, siguiendo, vamos con Gálatas. Gálatas habla de los frutos del Espíritu y también de la carne. En Efesios habla acerca de las armaduras de Dios y también cómo debemos estar uniformados como soldados para evadir los dardos del enemigo. Seguimos con Filipenses. Filipenses habla que nos tenemos que cuidar de los perros y también de los malos obreros. Seguimos
Colosenses. Disculpe, hermano Aarón. Vale aclarar que en Filipenses Pablo escribe todas estas epístolas estando preso. Sí, claro, también Él, estaba preso. él daba instrucción a la iglesia a través de la cárcel, con cartas y epístolas. Sí. Bueno, seguimos con Colosenses. Bueno, Colosenses destaca la supremacía de Cristo y ofrece orientación práctica para la vida diaria de los cristianos y creyentes. Muy bien, ahora vamos a continuar con el análisis de los siguientes libros y ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Morris, quien también va a presentarnos un análisis bastante concreto acerca de los temas, de la importancia y de la trascendencia de los siguientes libros. Amén, gracias. Bueno, continuando con el tema acerca del punto sobre el contenido de la Biblia, seguiré hablando los siguientes libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estos libros nos enseñan acerca de la venida de Jesús y también sobre la resurrección de los muertos en Cristo, y también que la iglesia nos da una luz de que la iglesia será arrebatada. Y eso lo veremos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego, el libro de Primera y Segunda de Timoteo. Estos libros nos dan consejos para diversos ministros, a líderes, a los pastores, a los diáconos, a los ancianos. Y mayormente nos enseña buenos consejos para ministros y líderes. Se le denominan también cartas pastorales, ya que es el principal motivo sobre estas cartas para instruir a un líder. Veremos en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, en ese capítulo nos dice sobre los requisitos para ser obispos. Cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Un anhelo, acerca cada uno, sé que cada uno de ustedes tiene un anhelo, cada vez quiere llegar a hacer algo en la iglesia, tiene promesa por parte de Dios, pero tenemos que cumplir algunos requisitos. Como dice, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Luego sigue el libro de Tito. Nos enseña acerca de la sana doctrina y también sobre la disciplina a los que causan divisiones. En el libro de Filemón, la gracia de Dios se muestra tanto al amo como al esclavo. Hay un ejemplo cuando dice: Pablo acepta la pena de Onésimo con gusto, con tal de renovar la relación entre Onésimo y Filemón, que era su antiguo amo. La obra de perdón de Pablo también nos muestra, nos representa la fuerza que Dios nos da a cada uno de nosotros, para así nosotros poder demostrar compasión y misericordia hacia nuestro prójimo. Por último, el libro que hablaré es el libro de Hebreos, un libro en el cual nos enseña que los profetas recibían poder, pero poder mediante ¿qué? Mediante la fe, de creer en Jesús, creer en su palabra. Y ahí nos muestra que Él era el gran sumo sacerdote, que se cumplieran todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y que Él es mayor que los ángeles, y que mediante su sacrificio expiatorio nosotros podemos recibir la remisión de nuestros pecados. Muchas gracias. Muy bien, ahora ya para concluir con el análisis de todos los libros de la Biblia, voy a continuar hablando sobre la epístola de Santiago. Muy bien, tenemos que comprender que Santiago es la contracción de San y Jacob, que es la palabra griega de Jacobo. Bien, si bien es cierto, hay 4 Jacobos en el Nuevo Testamento, el autor para esta epístola se le asigna a Jacobo, quien era el medio hermano de Jesús, quien fue más tarde apóstol y líder de la iglesia de Jerusalén. En esta epístola podemos nosotros ver cómo nos habla acerca de cómo evitar caer en la tentación, de cómo evitar el pecado, pero también aborda de una manera muy especial temas relacionados a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de
refrenar nuestra lengua para poder alcanzar así un crecimiento espiritual, pero también toca tópicos muy importantes que van ligados al amor, a la oración, a la paciencia y a la humildad. Y Jesús aquí se manifiesta como el sanador. Ahora vamos a continuar con el análisis de primera y segunda de Pedro. El autor de estas dos epístolas es el apóstol Pedro, quien recordemos que cuando fue llamado por el Señor Jesucristo no era una persona muy bien preparada a nivel académico, sino que era una persona bastante humilde, tal vez al principio con una capacidad no tan considerable, a diferencia de los demás discípulos que fueron llamados, pero vemos cómo cuando uno verdaderamente ama a Dios, Dios lo exalta. Amén. Y vemos aquí cómo el apóstol Pedro nos habla de una manera muy especial, con un gran conocimiento espiritual acerca de verdades y exhortaciones que la iglesia hoy en día necesita. Por ejemplo, en su primera epístola vemos cómo el apóstol se refiere a el fundamento doctrinal de nuestro supremo llamamiento como cristianos, brindándonos instrucciones tanto para siervos, para jóvenes, para los matrimonios y para líderes dentro de la iglesia. Y en su segunda epístola, él exhorta a sus lectores, exhorta a que se guarden de las falsas enseñanzas. Y vemos cómo exactamente en el capítulo 2, él hace referencia a pasajes o alusiones al Antiguo Testamento para ejemplificar el castigo divino que han de recibir todos aquellos que no perseveran en la verdadera y sana doctrina. Por eso mismo dice que escudriñar las Escrituras, porque en ellas se encuentra la sabiduría. Amén, exactamente. Y la vida eterna. Exactamente. Y el apóstol Pedro nos habla de una manera muy especial, siendo dirigido por el Espíritu, y exhorta a la iglesia de estos tiempos para así no caer en lo que se conoce como la apostasía. Y en el último capítulo de su segunda epístola vemos cómo él contradice y refuta los argumentos que niegan la segunda venida de Cristo, lo cual es algo ilógico. Y aquí en sus dos epístolas Jesús se manifiesta como la sangre preciosa. Vamos a continuar ahora con el análisis de primera, segunda y tercera de Juan. El autor de estas tres epístolas es el apóstol Juan. Amén. Y en su primera epístola vemos cómo él expresa de manera bella verdades muy fundamentales en la iglesia de Dios, como la luz, la vida, el amor y el compañerismo entre nuestro Padre Celestial, que es Dios, y los creyentes. Amén. Vemos también que en su segunda epístola él se dirige a la señora elegida y a sus hijos. Y esto lo vamos a ver en el versículo 1 de su segunda epístola, en donde él se refiere a la señora elegida y a sus hijos. Por un lado, podemos interpretar de manera literal que el apóstol Juan se dirigía a una señora que creía en Dios junto a sus hijos, a una creyente, un grupo de creyentes. Pero también podría interpretarse de manera metafórica o en un sentido tal vez alegórico, en donde se compara aquella esposa con la iglesia y aquellos hijos con los creyentes o miembros de aquella iglesia. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Juan escribía de esa manera? Porque recuerden que en aquel tiempo existía aún hostilidad para el pueblo cristiano, es decir, que estaban perseguidos, y él de esa manera trataba de evitar que aquella persecución se llegue a concretar. Vemos cómo él fue tan sabio al escribir estas cartas, y en esas cartas él establece de una manera tan directa y de una manera en un sentido espiritual sobre los engañadores, sobre los transgresores de la verdadera doctrina. Como vemos actualmente que existen diferentes hombres que se levantan y que lo que ellos hablan o predican no está conforme a la palabra, y el apóstol Juan aquí exhorta a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, a que estén advertidos de que en los últimos tiempos aparecerán engañadores, anticristos y transgresores que no van a querer sujetarse a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en su tercera epístola, Juan nos habla acerca del amor. Vemos cómo
Juan elogia a Gayo por su hospitalidad, una virtud una virtud muy apreciada por la iglesia primitiva de aquel tiempo. Pero vemos de la misma manera que exhorta a Diótrefes, porque él rechazó, no quiso recibir a los evangelistas o a los misioneros de aquella época. Y aquí Jesús se representa como el amor verdadero. Pasamos ahora a la carta de Judas y vemos cómo esta carta nos habla acerca de la apostasía de los últimos tiempos, cómo Judas, siendo guiado por Dios y por su Espíritu, nos habla de, al igual que segunda de Pedro, acerca de la apostasía, acerca de que en los últimos tiempos existiría un gran libertinaje en la iglesia. Amén. Y vamos a leer el versículo número 4, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo destaca que en los últimos tiempos aparecerían hombres que negarían la verdadera fe de Cristo y cambiarían por pensamientos de hombres. Y sabemos también por la palabra que todos aquellos que cambian el mensaje son anatemas, vienen a ser malditos. Y la iglesia tiene que estar en todo tiempo alerta, y sobre todo nosotros como jóvenes tenemos que tener bien en claro lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y ya para terminar, voy a hablar acerca del libro de Apocalipsis, y sabemos de que Cristo le encarga a Juan que escriba un mensaje a las iglesias acerca de las cosas que ha visto, de las cosas que son y de las que han de ser reveladas. Sí, hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos que el libro de Apocalipsis tiene muchas profecías. Amén. Y muchos actos que van a suceder en este último tiempo. ¿Me puedes explicar brevemente qué serían las profecías y las cosas que van a suceder en los últimos tiempos? Sí, justamente hablando ya del libro de Apocalipsis, es el libro con mayor contenido de profecía del Nuevo Testamento. Y como me pregunta mi hermano Jeremías, pues el libro de Apocalipsis nos habla de las verdades que han de suceder próximamente. Nos encontramos nosotros en la actualidad viviendo tiempos apocalípticos. Y como lo mencioné, el Apocalipsis está contenido de profecías que Dios le reveló a Juan y le dijo que escribe ese mensaje hacia la iglesia, ¿no? De las cosas que ha visto, las que son y las que han de ocurrir. En primer lugar, analizando acerca de las cosas que ha visto, pues Dios le revela la introducción y la descripción del Cristo resucitado. En cuanto a las cosas que son, vemos cómo Dios le muestra el bosquejo de la historia de la iglesia, de las iglesias, las 7 que él escribió, a las cuales escribió y se refería el apóstol Juan, y las que han de ser después de estas, o sea, las cosas que han de ser reveladas después, las que ya conocemos. Pues tenemos el arrebatamiento de la iglesia, a las 7 trompetas, tenemos también al juicio de los sellos, tenemos también la tribulación, que tiene una duración de 7 años, 3 años y medio de prosperidad, para luego pasar a 3 años y medio de condenación y de castigo para toda la humanidad, para todos aquellos que se niegan a aceptar a Cristo en el corazón y para aquellos que no quieren aceptar que Cristo ya vino y que Él vuelve por segunda vez a arrebatar a su iglesia. También, por ejemplo, podemos observar también de las copas de la ira que han de venir para esta tierra. Amén. Y el breve reinado del anticristo también. De la misma manera, vemos cómo Satanás es atado por Dios. Vemos como el reino milenial de Cristo y el juicio final. El reino milenial pues hace referencia a los 1000 años que vamos a estar nosotros en la presencia de Dios y vamos a poder nosotros apreciar de aquellos 1000 años junto a Cristo. Amén. Y en última instancia también Dios le revela a Juan el orden eterno llamado cielo, que es la gran promesa que cada uno de nosotros tenemos, la vida eterna en los cielos, cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Y eso es todo lo que nos habla el libro de Apocalipsis a grandes rasgos. Pero lo principal que tenemos que considerar
es que el libro de Apocalipsis nos muestra y nos revela las cosas que han de acontecer para todos aquellos que no aceptan a Cristo en sus corazones. Nosotros, quienes estamos aquí presentes, hemos aceptado ya a Cristo y los invitamos a cada uno de ustedes a que mediten y reflexionen en los tiempos que vivimos, y van a entender ustedes de que solamente Jesús es el único camino, verdad y vida. Hemos realizado ya por completo este análisis de toda la Biblia, y usted ha podido apreciar que toda la Biblia habla de Jesús. Y la pregunta que planteamos en un principio, ¿qué nos presenta la Biblia? Pues justamente la Biblia presenta a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis hemos podido apreciar nosotros cómo Jesús es manifestado a la humanidad, cómo a través de las Escrituras podemos hallar la vida eterna que es Jesús y que es el único modelo para nuestras vidas. Hemos podido apreciar también cómo la Biblia nos habla de consejos, tanto para jóvenes, para ministros de Dios, también para todos aquellos que desean conocer a Dios en mayor profundidad. Por ejemplo, sé que ahí van a haber personas profesionales quienes están viendo este video a través de las redes sociales, y la Biblia presenta consejos para todos. La Biblia en la actualidad ha llegado a manos de grandes hombres, y también ha llegado a las personas más humildes. Hemos podido nosotros en este congreso apreciar cómo el esfuerzo de grandes hombres de Dios, cómo el padecimiento y el sufrimiento de cada uno de ellos, no solamente de los que están aquí en la Biblia, sino también de los que después han dado su vida por tener nosotros hoy en día este libro que denominamos Biblia, o el canon o biblión, que contiene 66 libros que son inspirados por Dios, han dado grandes impactos en la actualidad, y nosotros como seres humanos tenemos que valorarlos. Y ya para cerrar de manera formal este panel de discusión, vamos a escuchar a cada uno de nuestros hermanos, quienes van a dar un mensaje reflexivo para los jóvenes y para cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y vamos a empezar con nuestro hermano Jeremías. ¿Qué nos puede decir ya al haber realizado todo este panel de discusión? ¿Qué mensaje le daría a cada joven que nos ve a través de las redes sociales? Amén. El mensaje, como vemos que la Biblia está basada en Jesús. Y el mensaje que le quiero dar a cada uno de ustedes, que se acerquen a Cristo, que lo acepten como su Señor y su Salvador, que en Él hay vida, que en Él hay felicidad y que hay salvación sobre todas las cosas. El que persevera al final verá a Dios. Yo sé que es así el consejo que le puedo dar a las personas. Muy bien, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Morris. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya analizado todo este tema que hemos tratado el día de hoy sobre lo que nos presenta la Biblia. Bueno, ya en sí la Biblia nos presenta a Jesús, como ya lo hemos mencionado, acerca de su amor para con nosotros. Él tan solamente está esperando por ti, si usted que me está mirando, para que usted pueda aceptarlo y pueda ser un hijo de Dios, porque Él en su inmenso amor está dispuesto a perdonarte y a limpiarte para que usted pueda ser una nueva criatura. Muy bien, vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Aarón. ¿Qué conclusión puedes darnos a partir de todo este desarrollo del tema que hemos tratado? Amén. Para culminar, le quería decir que lean la palabra de Dios, porque leyendo van a tener paz, tranquilidad. Si tienen algún problema o algo en la palabra, van a encontrar las soluciones a todos. Y también saber que Jesús es el mismo de ayer y de hoy y siempre, hasta que retorne por su iglesia. Muchas gracias. Muy bien, y ya para concluir vamos a oír a nuestro hermano Johan. ¿A qué conclusión llegas? Sí, estoy de acuerdo con todos sus opiniones. Creo que Dios es la única solución a tus problemas. El mejor consejo que le puedo dar es que si es que alguna vez conocen a Dios, no se separen de Él. Él es amor y Él siempre nos va a apoyar. Si tenemos algún problema, contarle y siempre estando con Él. Él es nuestro Padre que nos cuida desde todo momento. Y eso es
muy importante para nuestras vidas. No se separen de Dios, es un consejo, ¿verdad? Muy bien, y ya hemos concluido con esta discusión y invitamos a cada uno de los jóvenes que nos ven a través de las redes sociales a que se sigan uniendo a este congreso espiritual que seguirá continuando durante las próximas semanas, y la Escuela del Discipulado de la Misión Internacional Evangélica Pentecostés Primitiva los invita a cada uno de ustedes a que puedan unirse a este gran congreso espiritual para que así continúen aprendiendo de la palabra de Dios y puedan ustedes también en un futuro impartir el mensaje de salvación para las almas perdidas. Muchísimas gracias.